Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo debate de Así son las cosas por la pantalla de la televisión abierta en este regreso del ciclo en la temporada 2023. Con la agenda que nos propone la realidad, con los temas que interesan a los riocuartenses y la gente del sur de la provincia de Córdoba, con lo que habitualmente les ofrecemos en nuestro programa. La vocación de que participen intensamente de la discusión pública a través de la posibilidad de los mensajes que van a aparecer a medida que ustedes los envíen en nuestro programa. Agradecidos de que nos acompañen, estamos también a través del canal 29.1 digital, allí también nos pueden sintonizar. En Cablevisión Flow nos encuentran en el cable. El tema de hoy en realidad es de una noticia en desarrollo y de un debate que tiene ya mucho tiempo de puntos encontrados en la República Argentina. Diría yo, desde mediados del año 2014 empezó a profundizarse la discusión nacional respecto de que no correspondía que los trabajadores en sus haberes fueran impactados por el impuesto a las ganancias o ganancias en los salarios. Y esto fue motivo de crítica hacia la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las CGT se unieron voluntades en el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner para protestar porque el gobierno nacional seguía percibiendo ganancias. Es más, uno de los caballitos de batalla electorales o uno de los elementos que propuso como principio rector de su gestión de gobierno, la que anunciaba en campaña Mauricio Macri, era eliminar el impuesto a las ganancias. Lo deben haber visto hasta el cansancio. Eso después no ocurrió. Eso entusiasmó a mucha gente que incluso desde el peronismo lo terminó votando a Macri. Eso no ocurrió. No solo no ocurrió, sino que se amplió el impacto de los afectados por lo que se concibe que el salario no debe ser gravado con un impuesto porque es la paga por una tarea realizada. El salario no es ganancia, es el pago por un trabajo hecho. La ganancia, en la propia génesis de la palabra, es un valor excepcional a lo que uno pone o dispone de energías para realizar una tarea. Después veremos cómo funcionan los convenios colectivos de trabajo. Después opinaremos si unos ganan poco y otros mucho, pero la discusión filosofal, la de fondo, está ligada, se tiene o se puede grabar un haber que lo que recompensa es una tarea realizada. Bueno, a esta hora en la Cámara de Diputados se está debatiendo el tema, una larga lista de oradores, se estima que entre las 20:45, 21, 21:15, allí ya se cerraría la lista de oradores y se definiría si es por ley la eliminación del impuesto a las ganancias, que ahora es hecho por decreto. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, lo que hizo fue aumentar o eliminar los cargos que impactaban o los salarios que estaban impactados por la cuarta categoría. Hoy solo pagan ganancias, salvo excepciones, aquellos que ganan más de 1.700.000 pesos. Pero con esta introducción modificatoria que se está debatiendo en el Parlamento, lo que se ha hecho es buscar que quede con fuerza de ley, que no sea un decreto que sea removido por otro decreto, sino que sea un debate parlamentario. El gobierno asegura tener los votos, necesita entre 132 y 135, asegura tenerlos, veremos lo que pasa porque también a lo largo de la jornada ha habido conductas cambiantes. En la provincia de Córdoba fue uno de los lugares donde se dividieron las aguas y sobre todo los legisladores del oficialismo respecto de una decisión que el gobierno de Schiaretti tomó de rechazar esta medida con el argumento que impacta en las finanzas de la provincia. Bueno, de todo esto vamos a hablar, si tenemos la oportunidad también vamos a ir viendo lo que ocurre en la Cámara de Diputados y
también reflejando la opinión de nuestros representantes parlamentarios. Con dirigentes gremiales que nos acompañan está el secretario general de la CGT regional y a la vez titular de la UOM, Ricardo Magallanes. Ricardo, bienvenido, ¿cómo le va? Sí, hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, con expectativa de lo que va a ocurrir hoy día, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Después queda el Senado, ¿no? Queda el capítulo del Senado, que tampoco el oficialismo lo tiene sencillo ahí. Claro. Y está Marcos Agostri, que es delegado gremial de Secaspi. ¿Lo dije bien? No. ¿Cómo está? Secaspi. Secaspi. Trabajadores de ANSES. Es complicado, Secaspi, ya lo voy a aprender. Trabajadores de ANSES. Gracias por venir, Marcos. Por favor, y estamos esperando a Jorgelina Fernández, que acaba de llegar, ya estará con nosotros, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Por qué buscábamos este contraste? Bueno, porque es un universo muy reducido de trabajadores el que se beneficia por esta decisión adoptada, primero por decreto por el Gobierno Nacional y ahora buscando ser ratificada en el Parlamento. Los beneficiados son los que más ganan, con lo cual es justo que ello ocurra, Ricardo, inicialmente como planteo, que estemos debatiendo mejorar la condición de ingresos de quienes más ganan. Bueno, a ver, vos lo explicaste muy bien en la introducción. En primer lugar, nosotros como trabajadores no podemos seguir permitiendo de que el salario pase a ser una situación de ganancia. Pero es un poco más amplio el tema, si lo introducimos bien. Nosotros en el 2015, cuando, incluso lo dijiste vos, cuando el gobierno de Macri prometía la eliminación de las ganancias, que no fue así y que lo agravó muchísimo más, donde cuando dejó el gobierno había más de casi 2.500.000 personas pagando ganancias. Esa cuarta categoría que hay que eliminar es esa famosa tablita de Machinea que fue siempre modificándose y que, de acuerdo al gobierno, en muchos casos agrava la situación de los trabajadores y si bien ahora se ha levantado ese tope, ¿cierto?, donde quedan 800.000 trabajadores todavía pagando ganancias, eso no implica que si no se llegue a modificar esta cuarta categoría, con cualquier gobierno que necesite mayores recursos, llegue a pagar hasta los trabajadores que están en el nivel de pobreza, porque a eso iba. Por eso es tan importante para ustedes para nosotros la eliminación de esta cuarta, que sea ley, ¿cierto? Donde nosotros siempre lo hemos dicho, ojalá todos pagasen ganancia, y donde también decimos que nosotros... ¿Ojalá todos pagasen ganancias o que no pagasen ganancias? Decimos que si todos pagaran ganancias, porque todos estarían hoy sobre 750.000 pesos, que sabemos que no es. Ojalá hubiese sido así, pero también sabemos que esa situación se va agravando de acuerdo al gobierno de ocasión, ¿cierto? Y van introduciendo la mayor cantidad de trabajadores para tener recursos a través de este impuesto injusto, distorsionado, que es esta cuarta categoría de la ley de impuestos de ganancia. ¿Y qué decimos? Y lo dijimos siempre, a nosotros nos parece bien que después de un tope, como incluso el que se puso ahora, a aquellos que ganen 1.700.000 paguen impuestos de las ganancias, porque creemos que así debe ser, se debe repartir equitativamente, pero no puede ser que paguen trabajadores que pagando ganancias después prácticamente no le alcance para la canasta básica. Entonces es injusto. ¿En qué caso ocurría eso? Ocurría anteriormente cuando teníamos 2.500.000 trabajadores, porque se fue reduciendo gradualmente también, ¿cierto? ¿no? Es decir, de acuerdo al gobierno subía o bajaba el tope o no lo iba subiendo de acuerdo al sistema inflacionario o al acuerdo paritario, entonces cada vez trabajadores iban pagando más ganancias y llegó en algún momento que trabajadores que prácticamente llegaban a la canasta básica no podían hacer horas extras y demás situaciones porque los tomaban ganancias y pasaban a ganar y no le alcanzaban ni para la canasta básica. Vamos a analizar la actitud del gobierno de la provincia de Córdoba y sobre todo sus legisladores, pero le damos la bienvenida a Jorgelina Fernández, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales, que acaba de llegar de viaje y corriendo llegó hasta el canal, así que valoramos doblemente su esfuerzo, Jorgelina. Gracias por venir. No, muchas gracias. Bueno, ustedes están en plena paritaria, mañana incluso hay asambleas en la municipalidad porque están discutiendo la cuestión del bono. ¿Qué mirada tienen el sindicato de esta cuestión de ganancia? Porque pareciera estar tan lejana la realidad de los municipales. Hoy hablaba con la secretaria de Junta en el programa de radio y me contaba que tiene 20 años de trabajo, 17 años de planta permanente
y cobra 172.000 pesos por mes. Así es. No se puede creer. No se puede creer. No se puede creer. Y estamos hablando de beneficiar a trabajadores que están percibiendo haberes por encima de los 500.000 pesos. ¿Qué lectura hacen de este debate que se está dando ustedes? Bueno, nosotros, más allá de que es una realidad que a nosotros no nos toca en absoluto, si bien nosotros venimos en un proceso de recuperación de nuestro salario básico del año pasado, que imagínense cómo estábamos el año pasado. Estábamos peor, digamos. Estábamos con salario de 46.000 pesos nosotros, estábamos bajo la línea de indigencia, ¿no? Al retomar la conducción lo hemos ido recuperando, pero es obviamente que en el contexto en que nos estamos desenvolviendo no es el apto. Más allá de eso, de que nosotros en una realidad que no nos toca, siempre estuvimos discutiendo de que el salario es un derecho y no es ganancia, ¿sí? Con lo cual, por supuesto que estamos de acuerdo con esta medida, sí la consideramos a lo mejor un poco tardía, ¿no? Porque se lleva muchos años de reclamo. Yo tengo una imagen, ¿no? del secretario general de Camioneros, cuando exponía un recibo de sueldo y a ellos ya le estaban descontando de ganancias en un estadio lleno, ¿no? Que ya se empezaba a discutir 2015, esta lo cuestión. citábamos recién, ¿no? 2015. Que bueno, eso fue también lo que produjo un quiebre, ¿no? A nivel político, pero realmente nosotros lo consideramos un paso importante, ya digamos, no sé si de lo monetario o económico, pero sí de lo conceptual. De lo conceptual es un avance. Decir que el salario deja de ser una ganancia porque es tal cual, no es así. Y la otra discusión es que esto va a financiar a las provincias o que el Estado esto lo va a terminar pagando con más inflación. Marco, ¿ustedes qué lectura tienen de esta situación? Esta mañana la CGT se plantó públicamente a reprochar a aquellos legisladores, sobre todo provenientes del peronismo, que están votando a esta hora en contra, algunos de ellos. Sí, la verdad que bueno, acá hay que hacer un análisis más práctico con respecto a esto. No es que se le va a quitar, se le va a eliminar impuesto a las ganancias para que las provincias, después de una coparticipación firmada en el gobierno de Macri, junto con las provincias, vayan a tener menos recaudación con respecto al dinero. Estamos hablando de cerca del 1.2%, tampoco es tan exhaustiva la suma de dinero. Simplemente calculamos, el análisis que hacemos es que Schiaretti en este momento, al tratar de hacer el voto en contra del impuesto a las ganancias, simplemente quiere tener un poco de control del dinero, de la coparticipación, sabiendo de que por ahí está con la mano izquierda con un látigo, indudablemente con la derecha con la billetera. Y esto habla claramente del interior de la provincia y las localidades, que pueden ser más oficialistas o menos oficialistas. Esto son políticas del gobierno nacional que viene llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa. A partir del momento que asume Sergio Massa, se vienen dando varias cuestiones para poder apalear esta situación, que de hecho esta situación, ya como lo venimos diciendo y manifestando, no es una situación de ahora, sino es sumamente, por una parte, heredada, por otra parte, sabemos que el tema de la guerra, el tema de la sequía, bueno, hay varios factores que han llevado a que... un poco también de responsabilidad propia. No, hay, ¿no? por supuesto, pero bueno, cuando toma Sergio Massa la manija del Ministerio de Economía, a partir de ese momento empieza a haber programas para poder apalear todas estas situaciones. Por ejemplo, uno de los programas que Sergio Massa se dispuso a plantear, el tema de el pago de la deuda previsional para aquellos jubilados y jubiladas que todavía no llegaban o no llegaban a cumplir los años de aporte, que recordemos que en el gobierno de Macri la ley de moratoria se había terminado. Bueno, eso a partir de ahí, más los créditos para jubilados y pensionados a una tasa nominal anual del 29% para paliar la situación, las conexiones entre el Ministerio de Economía y la obra social del PAMI para generar mayor cantidad de medicamentos y que nuestros
jubilados y jubiladas puedan tener acceso a mayor cantidad de medicamentos sin tanto costo, programas como los que se está lanzando a partir de esta semana, de los créditos para trabajadores y trabajadoras, los créditos para monotributistas, en fin, el compre sin IVA, que es algo muy importante también. Empezó hoy ayer, en realidad. Hoy empezaron a impactar las devoluciones. Claro, empezaron a impactar a las 48 horas, ya empiezan a impactar las devoluciones en las cuentas de los jubilados, de las asignaciones universales, de los trabajadores y trabajadoras que cobran menos de 700.000 pesos. Digo, a ver, no es simplemente ir en contra de un voto porque nos vamos a quedar sin plata. No es así solamente. O sea, indudablemente hay una cuestión política de poder meter palos en la rueda para que esta ley no salga. Bueno, vamos a escuchar la primera parte. 7 minutos duró el discurso de Carlos Gutiérrez, el diputado nacional, presidente de ese interbloque que forma parte de la oposición cordobesa con otros aliados en la Cámara de Diputados. Ahí hubo una decisión. Natalia de la Sota, luego lo manifestó públicamente, está a favor de la eliminación del impuesto a la ganancia, y ahí hay un quiebre, pero no es solamente en esta fuerza política o en este interbloque, sino también Juntos por el Cambio. Hay un sector ligado a Martín Lustó, Evolución Radical, que dio quórum, mientras que el sector ligado a Patricia Bullrich no dio quórum. El quórum se consiguió y después se sumaron los otros diputados, y hay algunas decisiones que se están haciendo conocer de manera individual fuera de las estructuras. Por ejemplo, los diputados socialistas de la provincia de Santa Fe que habían negado el quórum, ahora se especula con que van a votar a favor. Todo esto lo vamos a saber cuando a las 20:45, a las 21 tengan que levantar la mano. Es el horario estimado. Pero se dio la paradoja que consiguió el quórum, el gobierno no le resultaba fácil hacerlo, y que además logró apoyos impensados de la izquierda, porque Miriam Bregman dijo es una lógica de coherencia a nuestros preceptos, creemos que el salario no debe ser grabado con ganancia, y de la extrema derecha, Milei dijo, si eliminan impuestos nosotros lo vamos a apoyar. Pero ¿qué dijo Gutiérrez? La primera parte. Vamos directo, digo, a lo que nos tiene sentado a todos hoy aquí, que es la continuidad de la campaña electoral por otros medios, diría yo. Y que hay una estrategia desesperada y electoralista, presidente, nadie lo puede negar. Yo suscribo totalmente el principio que acaba de explicar desde distintos ángulos y con precisión la querida compañera Graciela Camaño. Pero me queda un regusto amargo, presidente, porque siempre tuve para mí que los principios, además de sostenerlos, hay que meterlos en la práctica, hay que volverlos realidad para que no sean una simple abstracción. Y hace mucho tiempo que esos principios tienen esa característica, lamentablemente, en este país. ¿Cómo suscribir, no suscribir esa decisión, esa afirmación, ese principio, siendo peronista, presidente? Pero ese regusto amargo también tiene que ver con que el contexto que hoy rodea a los trabajadores que van a ser beneficiados por este proyecto dejan afuera un sinnúmero de conciudadanos que no tienen igual tratamiento. Pienso en los autónomos, pienso en la economía popular, pienso en los monotributistas, pienso en tantos sectores de esta Argentina desquiciada realmente por una pobreza y por una falta de propuestas en este sentido. ¿Qué escuchamos una vez más aquí, presidente? Otra vez la grieta, endilgándose responsabilidades de los últimos 20 años como si no se hubiese uno y otro tenido responsabilidad en esto que hemos llegado. Y yo lamento tener que decir esto, presidente, haciendo un análisis estrictamente político y siquiera electoral. Lamento porque se siguen mirando unos y otros integrantes de la grieta el ombligo.
porque analizan ciertos fenómenos que los califican de una u otra manera, sin analizándolos desde arriba para abajo y no de abajo para arriba. Entendamos de una vez lo que decía también recién la compañera Camaño. Si creemos que esto, y si esa es la intencionalidad, va a traer votos, se equivocan unos y otros. Son 20 años de un espectáculo obsceno, presidente, que se ha ofrecido para llegar a esta conclusión. Bueno, fundamentó políticamente y electoralmente, lo admitió Sí, lo admitió. Gutiérrez. Puso como condición, Gutiérrez, nosotros lo votamos si incluyen el proyecto de devolución de lo que pierden las provincias en concepto de ganancias, de la distribución de ganancias, por un impuesto que se distribuye en las provincias. Si lo ponen en el proyecto de hoy, nosotros lo votamos, con lo cual uno infiere que no lo van a votar. No lo van a votar. Por lo menos Gutiérrez. Sí. Gutiérrez y supongo que algún otro legislador de ese interbloque también. Creo que está ahí sentado junto a él el compañero de fórmula del propio gobernador Schiaretti en ese bloque. ¿Qué lectura hace de esta postura? Yo creo que precisamente lo manifestó, es lo que manifestó, es cierto, es una lectura totalmente electoralista, ¿cierto? De poder posicionarse en una situación de poder ser un poco más y poder llegar a ser nuevamente diputado o conseguir esos 2 diputados o 3 que pretende la provincia de Córdoba, ¿cierto? Poniendo objeciones a esto, ¿cierto? Como poniéndose al costado de la grieta que ellos mismos han creado aquí en Córdoba durante muchísimo tiempo. Han trabajado muchísimo para que esa grieta fuese mucho más amplia, para ser favorecido, incluso gobernando como si fuera un gobierno de extrema derecha para algunos sectores. Entonces creemos que es una medida casi en lo personal de poder llegar a ser nuevamente diputado, conjuntamente con la posibilidad casi nula que tiene hoy nuestro gobernador de ser presidente, y poder tener esos 2 o 3 diputados para luego negociar en el futuro cierto gobierno que vamos a tener a partir del mes de diciembre. Creemos que hace rato que... Él al comienzo el dijo diputado, que estaba de acuerdo con los principios peronistas, pero de beneficiar a todos los trabajadores, y que esto beneficiaba solo a un sector. Dejaba fuera las economías populares, a los monotributistas. A ver, en primer lugar, incluso Sergio Massa, hoy nuestro ministro de Economía, se está estudiando también que este impacto que va a resultar de no tener el impuesto a las ganancias en que tributen sectores que no están tributando, que son más de 20, que tienen ganancias extraordinarias, y en el cual él piensa que con solo 4 de esos 20 que no están pagando, que no están tributando lo que le corresponde, se va a equiparar la pérdida que va a haber de ganancias. O sea que los argumentos que hay no son valederos para no votarlo, son electoralistas e incluso personalistas de poder ser, ¿cierto?, a futuro. Jorgelina, ¿ustedes entienden razonable el planteo del schiarettismo y de Gutiérrez en particular? Bajo ningún concepto. Primero y principal, dice que es peronista. Yo la verdad que si Eva Perón escuchara lo que acaba de decir, le paso la guadaña por encima, porque, digamos, sí están anteponiendo intereses personales, intereses electorales, ellos, a esta medida. Puede ser tardía, puede ser un montón de cosas esta medida, pero sí significa un avance para los trabajadores que venimos peleando toda esta situación desde hace mucho tiempo. Entonces, anteponer toda esta situación a una cuestión que, si ellos se dicen peronistas, que forma parte de la doctrina, o sea, defender intereses de los trabajadores, evidentemente nunca vamos a estar de acuerdo. Aparte, es parte de un gobierno como el de Córdoba, que es una de las provincias más ricas del país, con PBI millonarios, y sin embargo la más desigual y con altos índices de precarización laboral y pobreza. Así que no sé de qué autoridad, ni siquiera moral, puede estar planteando esta cuestión en el Congreso de la Nación. A nosotros es claro que estamos, a ser lejos.
distanciado de lo que es el gobierno de la provincia y las políticas públicas que desarrolla. Lo plantea también, y ahora lo escuchamos y le pido la reflexión a Marcos y a los otros integrantes de la mesa, lo plantea Gutiérrez desde la lógica de que esta medida no es federalista, que ataca a las autonomías provinciales. Vamos a escuchar la segunda parte de Schiaretti. No escucho hablar de los casi 1.300 municipios que existen a lo largo y a lo ancho del país. 427 en mi Córdoba. Digo, esas provincias, esos municipios no prestan servicios de salud, no pagan salarios, no tienen obligaciones de infraestructura, etcétera, etcétera. Claro que las tienen y acá no se menciona absolutamente nada. ¿Alguien le consultó? Por lo menos al gobernador Schiaretti no. ¿Alguien le consultó a los gobernadores si estaban de acuerdo con esta medida? ¿Cómo se iba a resarcir o cómo se pretende resarcir ese hueco fiscal de 1.600.000 millones de pesos que implica este proyecto para las provincias? Nada, presidente. Me entero que hay un proyecto dando vuelta que contempla la posibilidad de ese resarcimiento, y con esto voy terminando, presidente, que a través del impuesto al cheque, previsto para el año 2024, un 30% aproximadamente de ese impuesto rondaría el 1.700.000 millones de pesos para resarcir este hueco fiscal que las provincias tienen. Y se dice, bueno, ese proyecto se trabajará en el marco de la discusión del presupuesto. Nos están tomando el pelo, presidente. ¿Alguien cree realmente en sus cabales de que vamos a discutir alegremente el presupuesto antes del 22 de octubre y después del 22 de octubre con más razón, de acuerdo a cómo sea el resultado electoral? Yo digo una cosa. ¿Por qué no discutimos hoy? ¿Por qué no incorporamos esta iniciativa valiosa de varios compañeros, muchos de ellos gobernadores electos, colegas diputados, porque son gobernadores electos, y que van a padecer ellos y sus municipios y sus representados en cada una de las provincias las consecuencias de esto, de lo que nadie habla aquí a lo largo y a lo ancho de este debate? Incorporémoslo hoy. Incorporemos un artículo que diga que el 30% del impuesto al cheque se va a coparticipar como corresponde a las provincias. Y nosotros en ese contexto votamos el proyecto completo, presidente. Según entiendo yo, la lógica, dije Schiaretti, pero bueno, es la voz de Schiaretti representada por Carlos Gutiérrez. Según entiendo yo, lo que acaba de argumentar Gutiérrez es que si el dinero del impuesto a la ganancia eliminado queda en el bolsillo de los trabajadores que viven en Río Cuarto, en Villa María, en Córdoba, en Marcos Juárez, en Huincarnancó, no queda en la provincia de Córdoba. Pero si no eliminan el impuesto a la ganancia y coparticipan a la provincia con ese dinero y queda a disposición del gobierno de la provincia de Córdoba, sí queda en la provincia de Córdoba. ¿Es así? No, bueno, es un argumento que no tiene sentido, ¿cierto? Claro. Precisamente, ¿cierto? A ver, yo le cambio el discurso de Gutiérrez. Ellos están proponiendo sacar, o que, es cierto, no se pague más retenciones. Las retenciones son 4 veces y media más que el impuesto a las ganancias. Y las retenciones son salud, son educación, son subsidio de los transportes que usan los trabajadores, subsidio de la luz, subsidio del gas. Pero de eso no hablan. Es decir, que son 4 veces y media más, ¿cierto? Y lo proponen ellos, ¿cierto? De que no se paguen más retenciones los que más tienen y los que se quedan con la riqueza que producen los trabajadores. ¿Cierto? Es decir, ese sentido contradictorio, sin argumento, el que está exponiendo hoy Carlos Gutiérrez a la vista de todos, ¿cierto? Porque es así. Es decir, hemos escuchado varios argumentos que no son valederos para oponerse a esto, ¿no? Es decir, bien lo ha dicho usted, el dinero va a quedar en cada una de las provincias, ¿cierto?, de aquellos que pagan. Porque si se eliminase retenciones, quedaría en el bolsillo de los trabajadores. Y la lógica, ¿cierto?, que explica es el Gutiérrez consumo, o el propio gobierno, es que eso después va a ser
circular en las regiones o en las ciudades y reactivar la economía. Pero porque en el caso de los trabajadores, el argumento no. de ellos, para que no ocurra y que ponen ellos, es que eso va a crear más inflación. Y es cierto, ¿cierto? En alguna medida, al haber más dinero, al haber mayor poder de consumo, se genera un sistema más inflacionario. Entonces, lo que ellos ven y están viendo, y que ya lo hemos sufrido los trabajadores, es ese shock de sacar todo el dinero circulante, ¿cierto?, que es normalmente de los salarios, para que baje la inflación y así producir una enorme inequidad en los que menos tienen los trabajadores, pero también una gran pérdida de puestos de trabajo, como ya lo ha ocurrido. Marcos, ¿qué opinás de esta fundamentación? Sí, vos sabés que a mí me sorprende muchísimo cómo va a ser el diputado Gutiérrez para después pedir el voto de los trabajadores para ser reelecto en los próximos 4 años. O sea, me sorprende muchísimo. De hecho, ha habido comunicaciones con muchos compañeros y compañeras de diferentes sindicatos ya solicitándole el voto. Me sorprende muchísimo desde esa postura. Ahora no me sorprende mucho que todo esto sea también una cuestión de elecciones y una cuestión de poder sumar a los que están desencantados a una cuestión electoralista, nada más. Por eso coincido con Ricardo lo que está diciendo. Por un lado está pidiendo eliminar todo lo que es al agro, todos los impuestos al agro, retención, y por otro lado está diciendo no. A los trabajadores no, o sea, ellos que sigan pagando ganancias. A ver, la justicia social, el peronismo, habló 2 o 3 veces del peronismo. O sea, el peronista, como decía Jorgelina, la doctrina peronista hacia la justicia social, la distribución de la riqueza. Ahí Jorgelina dio a entender que los municipios iban a diferenciarse, con lo cual el efecto podría ser contrario. Río Cuarto se quedaría con menos recursos para mejorar los haberes de los trabajadores municipales. ¿Temen ese riesgo ustedes? No, o sea, vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros, la realidad de todos los municipios, salvo puede ser el de Córdoba Capital, que tienen en las categorías más altas algún salario que en realidad con esta medida quedan afuera, ¿no? No se les retiene más. Sí. Justamente hemos estado hablando, esta mañana estuve con Rubén Daniel, estábamos hablando de este tema. Lo que, digamos, claramente, yo lo veo claramente. ¿Hay municipales que ganan $1 millón de pesos? No, por eso digo, ahora quedan todos fuera. Cuando antes el tope era entre 600, 700, podría haber de estas grandes urbes, como lo es en nuestra provincia, la única es Córdoba Capital, puede haber algún salario que no es la mayoría, debe ser unas categorías, es ínfimo el número en el universo de los trabajadores. Pero lo que yo veo claramente es que este señor diputado le interesa más la caja del gobierno, porque está planteando una cuestión de coparticipación y no el bolsillo de la gente a la cual no se le termina reteniendo ganancia, pero sí defiende, digamos, el tema del agro, donde sabemos que Córdoba es muy productiva y hay grandes concentrados de riqueza y de poder. En el fondo, toda esta discusión es la economía contemporánea, donde hay superávit, donde hay ganancias, donde hay riqueza, pero los empleados informales o que están fuera del sistema somos cada vez más pobres. Entonces, no podemos plantear... Vuelvo a repetir, es una cuestión conceptual. Claro, sí. Es una discusión conceptual. Que además tiene un componente electoralista que nadie duda. Por supuesto, ¿no? Pero de todos lados. Si yo digo que no, también es electoralista. Claro, es como pasó con la suma fija. A mí me parece muy interesante la referencia que da Gutiérrez en el sentido que si esto se hubiera debatido en otro tiempo... No, bueno, pero en otro tiempo cuando se intentó debatir parte de los presupuestarios, hubo un año que Alberto Fernández no tuvo presupuesto. Sí. Se tuvo que reconducir con el 20% porque no se pudo ni discutir un presupuesto. Con lo cual, ahí hay o sea, hacerlo en la coyuntura, es evidente que Massa tiene un interés estrictamente electoral para movilizar estas decisiones. Está bien, pero hace 2015 que viene diciendo Sergio Massa que el salario no es ganancia.
en algún momento tiene, a ver, tenía que ver, o sea, hoy tiene la capacidad como ministro y candidato, ¿por qué no? Candidato a presidente, de poder de enviar un proyecto de ley para la quita de tantos trabajadores que pagan impuestos a las ganancias. Por eso... Ahora, ¿no nos pone al riesgo de la hiperinflación, como dicen sectores de la oposición? Son menos de 1 millón de... O sea, Claro, ¿quiénes nos ponen en la hiperinflación? 5 tipos que son los que manejan los alimentos. O sea, eso es... No pueden venir a decirnos los trabajadores que menos de 1 millón de trabajadores, 800.000, vamos a generar más inflación. Claro. La inflación no la generamos los trabajadores, la inflación se genera en los formadores de precios y en los que detentan el dólar para la exportación y demás. O sea, eso es claro. No es inflacionaria esta decisión. No, por supuesto. No, o por lo menos no le otorga la gravedad. Acá la discusión es quién va a pagar la deuda externa, quién va a pagar la devaluación, quiénes son los que la estamos pagando. La estamos pagando, exacto, la estamos pagando. Entonces no podemos tener un diputado que esté defendiendo estas cuestiones. O sea, hay que ponerle la plata en el bolsillo a la gente. Y después se verá cómo se genera el tema de la inflación que pasa por otro lado en esta economía contemporánea que la riqueza se está generando. Hay riqueza, se produce. Miércoles, Argentina es tremendo en producción, en recursos naturales incluso y todo. En este momento pero va para un solo lado la distribución. La percepción que tienen ustedes es que el momento económico creo que en el segundo trimestre cayó 4,9% la actividad económica. Es un número tremendo. Hay un freno recesivo de eso de venir a 100 kilómetros por hora y pasar a andar a 30 kilómetros por hora. Bueno, es una exigencia del Fondo Monetario, la devaluación del 100%. Ahí estamos, ¿no? Claro. La devaluación es la exigencia del fondo, el no crecimiento es el impacto de la exigencia del fondo. Claro. Pero este gobierno acordó con el fondo, ¿no? Otro lo trajo, pero sí. Y había que acordar, claro. o acordaba o no acordaba. Es decir, estamos medianamente o no estamos totalmente de acuerdo en cómo se acordó, ¿cierto? Nosotros entendemos que se podría haber acordado mejor, es decir, se había podido estirar al menos un poco más la cuerda con el Fondo Monetario, ¿cierto? Tratando de que, teniendo en cuenta que ni siquiera habían sido quienes habían pedido el préstamo, y una forma más decisiva de poder pagarlo que no sea solo a costa de los trabajadores, porque aquí lo que pagan tanto esta famosa deuda, ¿cierto?, que en algunos casos va a llegar a 100 años, pero no es a 100 años todo, solo el 5% es de 100 años, casi el 40, el 50% es ahora en este tiempo que está transcurriendo de pagar la deuda. Dejó una carga y una herencia muy pesada y que creemos que el gobierno en su momento, quizá por eso hubo esa división incluso interna, de que se pudo haber acordado mucho mejor o al menos haberse puesto una oposición mayor a un acuerdo que no impactara tanto porque estas cosas, siempre lo estamos diciendo, lo pagan los asalariados, todos los asalariados. Sí, es de salario. También ahí, Ricardo, no sale de otro una lado. Cuestión, no es lo mismo un asalariado municipal que un asalariado bancario estamos totalmente de acuerdo. o de la AFIP, ¿no? Sí. Hay un abismo de diferencia. Yo no digo que tienen que ganar menos los bancarios de la AFIP, pero evidentemente hay una gran mayoría de trabajadores que no evolucionan en sus ingresos. ¿No? Estamos Mira, totalmente Guillermo, de acuerdo. yo voy a también es lo que nos está pasando, sobre todo en este último tiempo. Él habla de federalismo y de coparticipación y demás. Del gobierno provincial también se coparticipa a los municipios, porque habla de los municipios y lo demás. Hoy, nosotros estamos viniendo, nos estamos armando y refundando en la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Córdoba y nos juntamos y tenemos diferentes realidades. Hay municipios que ni siquiera se sientan a arreglar una paritaria. Hay municipios que tienen sus empleados totalmente precarizados. Hay municipios que les pagan 60.000 pesos de salario en el norte de Córdoba, en el este. O sea, la verdad que venir a hablar de federalismo y coparticipación cuando vos en los mismos municipios en los cuales tenés que responder, la coparticipación tampoco alcanza, ni es equitativa, y hay un montón de cosas que recaen sobre los municipios de atención
y que la provincia tampoco responde. El caso más claro es la educación. Entonces los municipios tienen que salir a hacerse cargo del sostenimiento, de la atención, de la seguridad, de un montón de cosas, en el cual no viene por coparticipación. Entonces, si vamos a hablar de federalismo y coparticipación, hablemoslo también hacia adentro de qué es lo que el gobierno de la provincia lo dice un diputado que forma parte de un gobierno que hace 28 años que tiene intervenida la caja de jubilaciones de los trabajadores. Y lo mismo hace con la atención de la salud, donde hacia adentro, en el interior de Córdoba, el APROS no funciona. Y le descuentan todos los meses, tanto a los activos como a los jubilados. Entonces, la verdad que este debate, o sea, si hay para hablar, hay hablar un montón. Entonces, hay un montón de cosas que arreglar y que no se le está dando respuesta. La proximidad de las elecciones, lo que también ha puesto en el debate de hoy, yo no lo seguí completo, pero las veces que lo he podido seguir, es que no se está analizando el fondo de la cuestión, sino la conveniencia de la proximidad de las urnas, ¿no? Sí, tal cual. Que eso que hace que la política pierda una oportunidad, porque a lo mejor, bueno, no pensemos en quién va a juntar votos con esto, pensemos si soluciona un problema que existe y es real. Sí, pero también hay que pensar que, a ver, en el futuro hay dos proyectos económicos, dos proyectos de país. Está un proyecto que es indudablemente de poder estar con la gente, de la justicia social, de la federalización pero de la que tiene economía. mucha gente descontenta. Está bien, pero ojo Muchísima que hay. Y el otro proyecto, el que ya sabemos, el aumento de la edad jubilatoria, donde ya lo han manifestado en varias oportunidades, o sea, aumento de edad jubilatoria, descuento indudablemente que ya lo hemos vivido en la época de Menem, con un descuento de un 11% en su momento, en la época de Patricia Bullrich, cuando estaba también con el gobierno de la Rúa, un 13% a los jubilados. A ver, hay dos proyectos de país, uno con la gente y el otro directamente con no sé quién, pero con alguien más tendrá. Pero lo que sí sabemos es que el proyecto de país es el que nosotros creemos y que los trabajadores estamos totalmente convencidos que es la redistribución de la riqueza, que el salario no es ganancia, el otorgar mayores beneficios a los trabajadores y poder estar siempre del lado de los trabajadores, indudablemente, y poder incorporar más trabajadores registrados a esta convivencia que hay de grietas y no grietas en época o no épocas de elecciones. Por eso es importante pensar en lo que se viene, en los dos proyectos de país también. ¿No perdió tiempo el gobierno con esta discusión? Porque hubo un momento de bonanza económica post-pandemia que ingresaron muchísimos, miles de millones de dólares por un rendimiento excepcional del campo, por recursos que entraron al país. ¿No le faltó iniciativa política para esta discusión plantearla en otro momento? Yo entiendo que sí. Es más, yo creo que ya lo hemos manifestado en bueno, y eso no es culpa de lógicamente, un gobierno que ¿cierto? integra el propio Massa, digo. Sí, creo que no obstante Massa fue la persona que cuando se incendiaba por no haber hecho todas esas tomado esas medidas que se debían haber tomado, tuvo que ponerse al frente de un ministerio económico cuando estaba a punto de incendiarse el país, ustedes todos lo saben, ¿cierto? Sí, claro. Y fue capaz de que con política, porque en ese momento teníamos técnico en la economía, no teníamos político en la economía. No lo veamos a Massa como un outsider que lo fueron a buscar. Era una de las tres patas de la coalición gobernante. Sí, o sea que tampoco es que es un héroe social porque se hizo cargo de la situación. Integraba un gobierno. No estamos diciendo que es un héroe. Era su obligación, claro. Podría haber dicho que no. Sí, podría haber dicho que no. Pero tenía responsabilidades directas, mucho más que cualquier otro dirigente político. Era Alberto, Cristina y Massa. Entre esos tres tenían que podría haber dicho que no, que la apuesta podría haber dicho, bueno, yo me desentiendo, el que venga, que se ocupe, podría haber sido. Era una situación difícil de país. Lo fueron a buscar porque estaba en un retiro dorado, estaba dentro del gobierno, era el presidente de la Cámara de Diputados. Pero no estamos diciendo que fueron a buscar un héroe, no. Se hizo cargo de una situación dificilísima en el país que ni siquiera le convenía a él, porque todos sabían que si le iba mal, él siempre tuvo las pretensiones como político, todos los políticos tienen las pretensiones de llegar. Si no podía sacar esa situación tan difícil que estamos en ese momento del país, no tenía
tenía ninguna posibilidad de estar hoy incluso disputando, ¿cierto?, la presidencia próximamente. Creemos que surgió eso, le surgió a un gobierno que tiene mandato por 4 años y que los 2 primeros años le tocó una pandemia, ¿cierto? Que hoy nadie se acuerda ni nadie se quiere acordar, que fue real. Le tocó a todo el mundo, Ricardo. Y a todo el mundo, es decir, en con todo el mundo, la inflación y todo. La deuda que nos metieron a nosotros no la tiene, es histórica. Ningún país del mundo recibió tantísima plata en tan corto tiempo. Respecto, no arreglemos con el Fondo Monetario, sí, porque esto es una inflación que no la vamos a poder controlar, y se arregló igual. Estuvimos 2 años, lo único que estuvimos haciendo, 1 año y medio, sí, casi 2 años, viendo cómo renegociamos con el Fondo Monetario, porque eso hizo Guzmán todo el tiempo. Sí. No se ocupó ninguna otra variable, ni de la producción, ni nada. Arreglo con el fondo. Hizo un arreglo que todos dijeron, esto es inflacionario, nos piden que devaluemos y va a haber inflación. Bueno, fue una profecía autocumplidora. La obra pública creció. Y no obstante, el tema productivo y sobre todo de la industria, a partir del 23 empezó a crecer, no 23, disculpen, estamos en a partir del 21 empezó a crecer fuertemente. Hoy los índices de desocupación son muy bajos, teniendo en cuenta cómo veníamos, ¿cierto? Veníamos de un cierre de 23.000 pymes en los 4 años anteriores de Macri, ¿cierto? Se reactivó, ¿cierto?, toda la economía. No pudimos reactivar los salarios de acuerdo a lo que se reactivó la economía. Algo hizo Jorge Lina, el gobierno para que en este escenario haya trabajadores que están tratando de salir de la pobreza y la indigencia. Pero estamos totalmente de acuerdo en eso. Bueno, lo venimos diciendo. Algo es decir, a nosotros se nos quedaron 17 puntos que alguien se los quedó. 17 puntos de los salarios alguien se los quedó. Y en ese contexto era que le pedíamos en su momento al gobierno de Fernández que tomara medidas, ¿cierto?, con esos que se estaban quedando, con esos 17 puntos de los trabajadores, ¿cierto?, que eran con los formadores de precios, y lo hemos discutido, lo hemos dicho en su oportunidad, todo este tema. Es decir, no es una cuestión que hoy salimos. En su momento lo tuvimos que salir a decir. Lo están sacando de 17 puntos de nuestro salario, se está quedando en la riqueza, ¿cierto?, y no tenemos la oportunidad de ni siquiera discutirlo, ni que aquellos que lo están haciendo sean tratados como corresponde, ¿cierto?, con un gobierno que le ponga límite a ese tipo de situaciones. Bueno, sí, Jorge Lina. No, simplemente decir que en realidad por ahí yo lo veo de otra perspectiva, es decir, lo que tal vez no sea lo que hizo este gobierno para que nosotros estuviéramos en esta situación de, como decía recién, de estar peleando por salarios por encima de la pobreza, es lo que estamos discutiendo, ¿no? Ni siquiera ver un poco más allá, sino lo que no hizo. Y esto lo voy a hacer de manera personal, lo digo de manera personal, a mí me parece que no se dieron algunas batallas, eso es lo que no se hizo, y por eso estamos en esta situación, que justamente no se dio la batalla de la revisión de la deuda externa, de la puesta en duda de ese acuerdo del Fondo Monetario, y solamente atinar a ver de qué manera se salía de ese momento. O sea, es una visión permanentemente en este país, en la gestión de gobierno que tenemos, cortoplacista. Sí, sí. ¿No? Y eso nos tiene a nosotros en esta situación. De hecho, todas las medidas que está tomando Massa tienen fecha de vencimiento, 31 de diciembre. Por supuesto. Y algunos acuerdos de precios son hasta octubre. Hasta octubre. Algunos dicen, peor. Bueno, en realidad no le está dando las manos al gobierno que viene, pero ¿qué perspectiva, horizonte de confianza hay en una medida que va hasta el 31 de diciembre? Lo de ganancias por decreto es hasta el 31 de diciembre. Si sale la ley, será ley. La ley no tiene fecha de vencimiento. Sí. No. Pero si no, el 31 de diciembre, la decisión que tomó por decreto respecto de ganancias, que estamos discutiendo, pero te interrumpí. No, que tiene que ver, son 2 puntos este tema del Fondo Monetario. Incluso yo recuerdo que Pérez Esquivel había encabezado una campaña de, ni siquiera, porque tampoco podemos tener la irresponsabilidad de decir no al fondo. No al fondo no. O sea, la deuda está y hay que ver cómo se sale adelante. Lo mismo que si yo me empaco en mi casa y digo, no, la tarjeta de crédito no la pago más. Perdón, van a ir a tu casa y te van a confiscar todo lo que tenés. Sí, o te van a embargar el auto, en nuestro caso son otras cosas, son recursos naturales, son un montón de otras cosas. Entonces,
Pero sí me parece que había que dar una discusión que no se dio y fue directamente a renegociarse una deuda a costa, sí, de inflación y del salario de la mayoría de los argentinos. Y la otra discusión que cuando se pudo dar y no se dio, yo siempre lo digo, es de lo de Vicentín, que tiene que ver bueno, que ahora con se la abrió una salida puerta, ¿no? de los... Porque Bueno, hubo un fallo judicial sí, pero esta ya semana. estamos... Sí, ya estamos con los hechos Bueno, consumados, pero se abrió exactamente. una puerta, el gobierno Sí. tiene un fallo judicial a su favor para por lo menos reclamar lo que le prestó el Banco Nación. Bueno, veremos hasta dónde llega eso. En el final, una línea, porque tengo los 2 últimos minutitos, de lo que va a pasar mañana en la municipalidad, porque muchos trabajadores municipales viéndonos, va a haber asamblea de 10 a 12. Sí, hemos establecido un sistema asambleario de discusión hacia adentro. Si bien nosotros tenemos delegados paritarios, la propuesta del Ejecutivo no cerró en absoluto. Cerró porque ante un 25% de evaluación nos ofrecieron un 9% que lo vamos a terminar cobrando en febrero del año que viene. O sea, no hay forma de que no cierre eso hacia adentro en un conglomerado que somos los que venimos sosteniendo la gestión de gobierno. Así que lo vamos a discutir con los compañeros a partir de mañana, el jueves y el viernes, con una asamblea de 10 a 12, Economía de Econ y Palacio Municipal, para ver bueno, si hay algún avance. Nosotros creemos que tiene que haber un avance, tiene que haber un acuerdo, porque no podemos seguir en esta situación. Y lo venimos diciendo, cuando hay crisis, los recursos que haya, la caja que haya, tiene que estar distribuida en asistencia social, salario y el mínimo de servicio. Bueno, le iba a pedir una reflexión final a los dos, pero le quiero... acabo de leer de Rabillo que un mensaje decía que el país viviría un estallido social si los gremios protestasen como debieran por la situación y que no lo hacen porque los gremios son peronistas. ¿Es verdad o es mentira esa afirmación? No, Sí, para nada. es una apreciación que les respetamos, ¿cierto? Todos vivimos en una sociedad, nos debemos respetar. Es decir, nosotros el tema del estallido social nos decían desde mucho tiempo, decir va a estallar porque el coso, y nosotros decimos no va a estallar porque la gente está trabajando, porque solo hay un 6% de desocupación. Es decir, si hubiésemos tenido en otro contexto donde la gente estaba en la calle, porque esa era la realidad que nos habían impuesto, con 23.000 pymes cerradas y demás, la gente estaba en la calle, entonces sí se produce lo que se produjo en su momento o estaba al borde de que eso ocurriera. En esta oportunidad, esto lo he dicho en muchas oportunidades, lo hemos hablado incluso con gente de las empresas y demás, nosotros teníamos, es decir, estaba complicado, pero entendíamos que no iba a explotar porque la gente estaba en su puesto de trabajo. El problema que tenían los trabajadores es que no les alcanzaba para comer. Que sigue vigente. Gracias por venir. Entonces sí, ahí hubiese sido muy distinto. Jorgelina, Ricardo, Marco, un gusto. Es muy gracias amable a y a ustedes por participar activamente con su opinión. Nos encontramos mañana con otro debate. Así son las cosas.